¿Puedo aplicar la suspensión sin goce de haber a los trabajadores durante este periodo de cuarentena? El decreto de urgencia 029-2020, que fue emitido en marzo de este año, me señala específicamente que los trabajadores que no puedan laborar porque sus labores no son esenciales, es decir, no están vinculadas a la salud, seguridad o provisión de alimentos durante este periodo, tendrán que ser compensados económicamente, es decir, que se dé una licencia con goce de haber. Yo no trabajo, pero la empresa o mi empleador tendrá que pagarme, a menos que yo pueda realizar mis labores de manera remota, lo que no es el caso de la gran mayoría de peruanos. Sin embargo, existe la norma general que ha existido desde los años 90, que regula todos los que son derechos, obligaciones de trabajadores, empleadores del sector privado y las situaciones especiales que se pudieran dar, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, o el tubo del 728 como se le conoce. Y esta norma me permite una suspensión sin goce de haber cuando se dan ciertas circunstancias, entre ellas la del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, cuando ocurran circunstancias generadas por la naturaleza, un terremoto, un sismo, cualquier siniestro, o realizadas por el hombre, por ejemplo, una medida dictada por el gobierno, pero que yo no pudiera haber previsto o que pudiera ser irresistible a pesar de haber poderla previsto. Lo que se da en estas circunstancias de la pandemia del COVID-19, nadie pudiera haber previsto que la situación iba a degenerar en esta situación que nos afectara tanto y que afectara a todo el mundo por igual. Y a pesar de que nosotros pudiéramos haber previsto esto, es irresistible porque un empleador, un microempresario, una pequeña empresa no puede hacer nada ante esta situación, más que prepararse para las situaciones posteriores. Entonces se da el conflicto de ley. ¿Aplico la suspensión sin goce de haber entre que me señala el tubo del decreto legislativo 728 o aplico la norma especial que es el decreto de urgencia 029-2020? El principio de especialidad de aplicación de las leyes me dice que yo tengo que aplicar la norma especial a un caso concreto cuando se tenga que preferir entre una norma general y una norma más específica. Sin embargo, esto no es a rajatabla que yo siempre voy a tener que aplicar la norma específica. Es decir, yo tendré que analizar la situación y el caso concreto para poder aplicarla. El principio de especialidad me dice que la norma específica no deroga la norma general. Siempre voy a tener que estar en una circunstancia en la que voy a tener que interpretar. A pesar de que ya se ha dado el debate y la ministra de Trabajo y los representantes de SUNAFIL a través de un comunicado, es decir, no es una norma específica, sino simplemente declaraciones y comunicados, han señalado que no se puede aplicar la licencia sin goce de haber por parte de las empresas, o la suspensión sin goce de haber. Pero los laboralistas y representantes de empleadores han señalado también su posición, indicando, y con razón, de que una empresa el Estado no puede obligar a una empresa cuando no tiene fondos, no me puede obligar a endeudarme a mí para pagar a los trabajadores. La otra opción va a ser que yo tenga que liquidar mi empresa y los trabajadores se van a quedar sin un sustento de manera posterior. Es decir, yo podré pagarles este periodo que estamos en estado de cuarentena, pero después voy a tener que liquidar porque mis estados contables o financieros no me van a dar. La suspensión sin goce de haber me permite suspender hasta por un periodo de 90 días y luego la autoridad de trabajo tendrá que verificar realmente que sí yo estoy en esta situación. Es decir, una gran empresa, una empresa que recibe millones, como las AFP, que hemos visto que se están repartiendo millones en las utilidades, no va a aplicar esta figura, no podría, porque contablemente no va a poder acreditar que realmente se ha visto afectado de tal manera que ha tenido que suspender las actividades sin goce de haber de sus trabajadores. Por eso vamos a tener nuevamente que analizar caso por caso. Y esto tendrá que verse necesariamente si es que el Ministerio de Trabajo aplica una nulidad o una multa a las empresas que han declarado la suspensión sin goce de haber. Va a tener que verse en última instancia en el Poder Judicial, es decir, estamos hablando de un proceso judicial de 2-3 años o más. Esperemos que no se lleguen a estas situaciones, que el estado de emergencia se levante pronto y la mayoría de personas pueda volver a trabajar sin riesgo de contagio, y que la mayoría de personas también se vean menos afectados. Sin embargo, nuevamente, esto nos afecta a todos, trabajadores, empleadores, y no es el empresario el malo o el empleador el malo, porque hay que diferenciar. Existen microempresarios que tienen pocos trabajadores, pocos ingresos, que viven el día a día y que desgraciadamente también les está afectando. Esperemos que afecte a la menor cantidad de personas posibles y que pronto salgamos de esta situación porque todos estamos en este barco. Les deseo muchos éxitos. Espero que les haya servido esta información.